Se acabó quien te quería, se acabó quien te quería y quien te quería se acabó, quien te quería se acabó, no se sabe todavía quien te quiera como yo. Quiero decirle y no puedo, quiero decirle y no puedo, y espero que me perdonen, espero que me perdonen. Se acaba en la Sierra Nevada, se acabó quien te quería. Los sones de Chicote se están acabando o están casi nulos porque quien lo sabía se fueron muriendo, los sones viejos. Y yo fui muy un poquito inteligente y me aprendí bastantes sones, pero ya no puedo tocarlos porque no me dan los dedos ya. A mí me da pesar de que yo llegue a fallecer. Y entonces ya no hay quien ejecute esos sones. Yo estoy a la orden, siempre les he dicho que estoy a la orden para enseñar a cualquier alumno que me llegue, cualquier muchacho, yo lo enseño, le digo cómo es, todavía. Pero si ya pasan otros meses más, si la mano se me achaca, que yo he estado tratando todavía que no se me crucen los dedos. Ya después que se crucen los dedos ya no sirve para más nada. Todavía yo estoy ahí, si me ocupan yo sirvo, si no me ocupan no sirvo. Yo del primer recuerdo de la música la tengo desde niño porque fui creado en esta casa con nuestra música tradicional de Chicote. Mis padres eran músicos y ya que mi mamá era bailarina. Los instrumentos nos los dio la madre Sierra Nevada y se utilizaba en los rituales. Ahí donde se reunían los 4 pueblos a trabajar para adorar a Dios. Los 4 pueblos hermanos que habitamos en esta sierra. El ritual es un pensamiento. Había un rato de silencio a convocar al espíritu, a Dios. Cuando ya todo el mundo pensaba, ya había convocado, entonces sonaban otra vez la música. La música era ritual en esa forma, no para fiesta ni para parranda. Pero como el tiempo transcurre y fue gustando y todos se fueron enamorando de la música, llega el momento que de pronto se tomaron su traguito, luego ya lo bailaron. Si en caso tal nos perdemos, ¿qué hacemos? Esperamos la pareja. ¿Quién es mi pareja? ¿Quién es tu pareja? Si te pierdes, ¿a quién esperas? Si te pierdes, ¿a quién esperas? ¿Y si tú te pierdes?
todos los sábados había la música de gaita y chicote. Todo el mundo sabía bailar chicote. Uno llegaba y una vez quitaba la pareja, también se metía a la rueda a bailar chicote para allá y para acá. Pero entonces pusieron unos tocadiscos y ya uno no le hacía caso a la gaita ni al chicote, sino que se iba uno era donde estaba la música occidental, ¿no? Entonces ya la tradicional se fue olvidando. Yo como me siento siendo, lo digo, yo soy el indio cancuamo y no como muchos que dicen que les da rabia que le digan indio, como si eso pesara, como si fuera un crimen ser indígena. Pero la culpa la tendrían aquellas personas de las misiones extranjeras que llegaron a nuestro territorio tratando de civilizarnos. En el caso de nosotros, cuando ellos llegaron acá, los indígenas creían que ellos eran reyes. Entonces los recibían con regalos, lo cual los regalos eran todos de oro. Y al momento de darse cuenta de que ellos tenían oro, dijeron que era una buena oportunidad para hacerse más ricos, más o menos. Entonces hicieron una guerra y claro, salían ganando los españoles, porque ellos tenían lo suficiente armas para combatir. Luego se fueron obligándolos a que hablaran la lengua que ellos tenían, los cuales los cargados de eso eran los sacerdotes. En el lugar donde está el campanario, mucho antes habían enterrado al mamo Tutaca. Y entonces para poderlos agarrar, montan la iglesia en ese lugar, para que el indígena, en vez de llegar a hacer sus trabajos, su pagamento en el lugar donde estaba enterrado el mamo, los cogían fácil y los metían a la iglesia. Una cosa pido al Señor, y eso solo buscaré, habitar en la casa del Señor. Ay, que morir para vivir en tus manos. Apenas llegaron los españoles, cambiaron todo, cambiaron la lengua, sus culturas, los esforzaron a cosas que ellos no querían. Y dice que a veces cuando un español le gustaba a alguien, una niña, eran capaces de violarlos. Los indígenas cancuamos fueron muy atacados para civilizarlos y fueron muchos mamos. Eso, porque en esa época sí habían mamos. Ya hoy no, porque ya vemos ahí es conocedores de la tradición. Ellos fueron atacados por la civilización, que querían que esto se acabara, no dejaban de ser indígenas, pero ellos no querían entregar eso, ni acabarlo. Fueron muchos que huyeron para las cuevas, murieron emperrados por ahí para no dejarse civilizar.
Ego, ay, 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 ego, ego. El resguardo de mi vida yo lo usaba en un cordel. El resguardo de mi vida yo lo usaba en un cordel. Se me reventó el cordel, se perdió mi cornelina. Se me reventó el cordel, se perdió mi cornelina. Los papás no le decían ustedes cancuamo, pero tampoco le decían nuez. Y uno básicamente se crió bajo esos valores de la cultura occidental. Cuando uno venía aquí a Valledupar, a uno como que no le gustaba mucho eso de que uno le dijeran que era india. No por no tener la conciencia de ser indígena, sino porque se lo decían a uno con un sentido discriminatorio. Y entonces, estando en la universidad, a mí no se me olvida eso, nos tocó un profesor, un investigador llamado Simón Martínez. Entonces estábamos hablando de las cosmovisiones, de la cosmovisión semita, de la cosmovisión judeocristiana. Entonces él dijo, hombre, pero si aquí tenemos una cultura con una cosmovisión, ¿para qué nos vamos a poner a hablar de todas estas cosas? Vamos a hablar. Y a propósito, aquí tenemos un estudiante que es cancuamo, tenemos uno que es arhuaco, para que nos hablen. Y me han preguntado a mí de primero. Yo no sé si él lo hizo a propósito. Y yo no pude contestar nada. Entonces, de ahí lo más complicado es que él le pregunta al arhuaco y el arhuaco habla de su cosmovisión y habla de la cosmovisión cancuama. Y entonces empezó él a decir, hombre, Jaime, pero ¿cómo así que ustedes tienen su cultura, esto y todo? Yo dije, esto no me vuelve a pasar más nunca en la vida. Y desde ese momento como que me llegó a mí de la investigar, ¿no? Bueno, yo ahora sí tocó investigar qué es lo que es esto, porque uno está que sí o que no. Y empecé a investigar. En esos momentos se empieza a dar el movimiento del Renacer Cancuamo. Y yo estuve permanentemente al tanto de eso, hasta que se realiza el primer congreso del pueblo cancuamo en el año 93. Y aquí estoy. El resguardo es una forma de propiedad colectiva en la tierra. Un resguardo es una institución legal y política de carácter especial con un territorio propio, con una organización autónoma y un sistema normativo y de gobiernos propios. A finales de la década de los 80 se empiezan a realizar los festivales folclóricos de la Sierra Nevada en Atanques y será todo un proceso de recuperación y de apropiación de esta música. Ahí comencé yo, seguí pues mi rol de danzante. Salimos a muchas partes, representación del colegio, representación del pueblo.
El festival nació con la idea de que los 4 pueblos trabajaran en conjunto y se unieran, los 4 pueblos hermanos que habitamos en esta sierra. Según la tradición, ellos siempre vivían haciendo sus trabajos juntos y eso era como volver a retroceder. Cuando ya vino el tiempo de la violencia, eso se cortó. Con la violencia sí, porque uno no podíamos salir, con el miedo, el temor de que uno salir y encontrarse con algún grupo armado o que lo encontraran a uno ahí reunido y quizás que iban a pensar. Entonces con eso sí se acabó un poco nuestra cultura. Tengo muchos amigos aquí muertos. A Manuel, Del, uy no, demasiados. ¿Cómo se llama? Merley. Finado Néstor, no, mejor dicho. No, mira este libro y mira puras amistades. Es whisky. El tema de la violencia en los últimos años yo lo veo sobre todo como un intento de desarraigarnos, de despojarnos del territorio, porque este es un territorio estratégico, que quien controla esa parte alta del territorio cancuamo controla todo el Valle del Cesar. Es un territorio donde hay minería, lugares propicios para represas. Entonces, la intención no fue tanto una lucha contra guerrilleras, sino una lucha por el control y apropiación de ese territorio. Cuando venía un grupo armado de paramilitares, uno dice que un ejército que entre por primera vez a un pueblo no conoce el pueblo, pero había muchos que venían con enmascarados y decían, si nos vamos por este caminito llegamos allá a tal parte. Ese quería decir que ese era de acá, de esta comunidad, y era conocedor de aquel. Y ese era el que señalaba para que mataran a los paisanos, los hermanos que estaban acá, que fueron muchos los que cayeron en esa forma. El patrón era, bueno, que cualquiera decía, fulano es colaborador y dele. Pero ya al final sí hay un patrón muy claro, ya fue más de ataque al liderazgo. Asesinaron más de 4 cabildos, Cabildo de Guatapurí, el de Atanque, el de Río Seco, el de Murillo, mayores, mi papá que era un médico tradicional, el hermano mío que era un dirigente, y así ya llegaron a tocar muy fuerte la dirigencia de la organización. Yo en esos días me parece que yo viviera todo enfermo. Eso fue una cosita dura. Ay, que a ver lo cogieron. ¿Cómo va a ser, hombre? Y de una vez arranqué y me fui por ahí. Cuando iba para allá, para que lo tenía en la plaza, subía un grupo. Y ahí me alcanzó Naive. Me dijo, ay papá, no vaya para allá, vea. Mejor devuélvase. No, hombre, yo le dije, no, hombre, yo tengo que ir a ver porque se ve que tengo un poco de hijos por ahí tan regados, entonces voy a ver, y voy a ver, a ver que dónde lo tienen. Salió un enmascarado de allá del grupo y me dijo, viejo, hágale caso a su hija, hágale caso. Y voy tirando, y bueno, si me van a matar, que me maten, pero yo voy a darme cuenta dónde que está mi hijo. Voy a buscar a ver. Muchos le decían Mamo Abelancho, porque él decía que él había sido metido en la mochila de un mamo cuando estaba niño, y él era con la idea de que él siguiera esa tradición. Después la gente lamentando, hombre, que se mataron al Mamo Abel, un hombre tan bueno y que tal, y que no sé. Para uno era bueno, pero para otro era malo. Le tenían rabia, entonces dijeron que era guerrillero. ¿El guerrillero de dónde? Si él lo que andaba haciendo era curando, él anda curando. El que lo mató dicen que está preso.
Lo tienen preso y se no ha salido. La idea mía es seguir todos los sábados con mi escuelita para ver hasta dónde llegamos. Es otra vez volverle a meter nuestras raíces, nuestra cultura a los niños en la sangre y que esto no se acabe. A ver, la mano. Vamos ahí una vez seguimos. Que ellos sientan el amor que al menos yo sentía cuando yo bailaba. Yo decía, esto es un orgullo grande. Tengo mucha esperanza en eso, mucha. Ese es un son tradicional. Algún día será mañana. Vámonos poquito a poco como quien va para los llanos. Vámonos poquito a poco como quien va para los llanos. La culpa no es de nosotros, sino de este tiempo malo. La culpa no es de nosotros, sino de este tiempo malo.